Evangelio de hoy miércoles 8 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 34 al 44. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos. Que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Ellos replicó: Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron a sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Marcos que nos narra la multiplicación de los panes y los peces está cargado de un simbolismo profundo y enseñanzas que trascienden el tiempo. Es una historia que no solo nos habla de un milagro visible, sino también de la generosidad, la providencia divina y la misión de cada cristiano en el mundo. Este relato es un verdadero llamado a la fe activa, al servicio, y a la confianza plena en Dios. Comienza el Evangelio con Jesús viendo a la multitud y sintiendo compasión por ella. Este es un aspecto fundamental de la vida y misión de Cristo, su compasión. No es una compasión superficial, sino una que lo mueve a actuar. En un mundo donde muchas veces el sufrimiento de los demás pasa desapercibido, la actitud de Jesús nos recuerda que debemos mirar con empatía a quienes nos rodean. Ver a las personas no como una multitud anónima, sino como individuos con necesidades, dolores y esperanzas. La descripción de la multitud como ovejas sin pastor nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la guía espiritual. En nuestra vida cotidiana, muchas veces caminamos sin rumbo claro, buscando respuestas en lugares equivocados. Jesús se presenta como el buen pastor, el que guía, alimenta y da sentido a nuestras vidas. Esta imagen nos invita a poner nuestra confianza en Él, sabiendo que nunca nos dejará solos. Jesús comienza a enseñarles muchas cosas. Antes de alimentarlos físicamente, les alimenta espiritualmente. Este orden no es casual, sino que subraya la primacía de lo espiritual en nuestra vida. A menudo nos enfocamos exclusivamente en nuestras necesidades materiales, olvidando que el verdadero hambre es el del alma. El Evangelio nos invita a buscar primero el reino de Dios, sabiendo que lo demás nos será dado por añadidura. La jornada avanza y los discípulos comienzan a preocuparse por las necesidades prácticas. Ven la hora avanzada y sugieren despedir a la multitud para que puedan buscar alimento. Esta reacción es natural y refleja nuestra tendencia humana a buscar soluciones prácticas a problemas complejos. Sin embargo, Jesús responde con un desafío: denles ustedes de comer. Estas palabras resuenan a través de los siglos como un llamado a la responsabilidad. El mandato de Jesús no solo se refiere a la comida literal,
sino a la entrega de nuestra vida en servicio a los demás. Nos invita a ser generosos, a no esperar a que otros resuelvan los problemas, sino a tomar la iniciativa. A menudo nos sentimos incapaces o pensamos que no tenemos lo suficiente para ofrecer. Pero este Evangelio nos enseña que cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Dios, Él lo multiplica de manera sorprendente. Los discípulos responden con incredulidad, mencionando la escasez de recursos. Solo tienen 5 panes y 2 peces. Esta respuesta refleja nuestra actitud cuando enfrentamos desafíos. Vemos nuestras limitaciones en lugar de las posibilidades. Jesús, en cambio, ve el potencial de lo que se les ofrece. Este milagro nos enseña que Dios no necesita grandes cantidades ni habilidades extraordinarias. Lo que Él busca es nuestra disposición a dar lo que tenemos, por pequeño que parezca. Jesús organiza a la multitud en grupos y toma los panes y los peces. Este gesto de orden y comunión nos recuerda que Dios actúa en un contexto de comunidad. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino en unión con los demás. La Iglesia misma es esta comunidad que, organizada bajo la guía de Cristo, trabaja para llevar el amor y la gracia de Dios al mundo. Antes de partir los panes, Jesús da gracias. Este acto de gratitud es esencial. Nos enseña a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. A menudo pedimos más sin detenernos a agradecer lo que ya hemos recibido. La gratitud no solo abre nuestro corazón a Dios, sino que también nos ayuda a ver nuestras bendiciones con mayor claridad. El milagro ocurre en el momento de la distribución. Los discípulos entregan los panes y los peces, y de manera inexplicable, alcanzan para todos. Este detalle nos enseña que la generosidad es contagiosa y que, cuando compartimos, se genera abundancia. En un mundo marcado por la avaricia y el miedo a la escasez, este milagro nos invita a confiar en la providencia divina y a compartir con alegría. El hecho de que sobraran 12 cestas de alimento no es casual. Es un signo de la sobreabundancia del amor de Dios. Él no solo da lo suficiente, sino más de lo que podemos imaginar. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo, cuando confiamos en Dios, recibimos no solo lo que necesitamos, sino también bendiciones inesperadas. El milagro también tiene un profundo significado eucarístico. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo distribuye, anticipando el sacrificio de la cruz y la institución de la Eucaristía. Cada vez que participamos en la misa, revivimos este milagro, recibiendo el pan de vida que nos alimenta espiritualmente y nos fortalece para nuestra misión en el mundo. Este Evangelio también es un llamado a la acción. Nos desafía a ser discípulos activos, a no quedarnos solo como espectadores de los milagros de Dios, sino a participar en ellos. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, talentos y recursos, Dios obra a través de nosotros para transformar la vida de los demás. La compasión de Jesús hacia la multitud nos recuerda que debemos ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. A menudo estamos tan ocupados con nuestras propias preocupaciones que no vemos el sufrimiento de los demás. Este Evangelio nos invita a abrir los ojos y los corazones, siguiendo el ejemplo de Cristo. También nos desafía a superar nuestra mentalidad de escasez. Vivimos en un mundo donde la competencia y el miedo a no tener suficiente dominan nuestras decisiones. Pero Jesús nos muestra que, cuando compartimos con generosidad, siempre hay suficiente para todos.
El gesto de Jesús al pedir a los discípulos que distribuyan el alimento nos enseña que somos sus colaboradores en la obra de la salvación. No nos llama porque seamos perfectos o porque tengamos todos los recursos, sino porque quiere que experimentemos la alegría de participar en su misión. Finalmente, este Evangelio nos invita a confiar plenamente en Dios. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, podemos recordar este milagro como un testimonio de que nada es imposible para Dios. Él puede tomar nuestras limitaciones y transformarlas en abundancia. La multiplicación de los panes y los peces es más que un relato histórico. Es un mensaje de esperanza, generosidad y fe activa. Nos desafía a confiar en la providencia de Dios, a compartir con generosidad y a ser instrumentos de su amor en el mundo. La multiplicación de los panes y los peces también nos invita a contemplar la dinámica de la fe. Los discípulos comenzaron desde la duda y la preocupación. Para ellos, parecía imposible alimentar a una multitud tan grande con tan pocos recursos. Pero Jesús les muestra que la fe no se basa en nuestras capacidades humanas, sino en confiar plenamente en el poder de Dios. Este milagro nos recuerda que incluso en nuestras dudas, Dios puede obrar maravillas si le entregamos todo lo que somos y tenemos. Es importante destacar que Jesús no realiza este milagro de manera aislada. Involucra a sus discípulos. Él podría haber hecho que el alimento apareciera directamente en las manos de las personas, pero elige trabajar a través de sus seguidores. Este detalle nos enseña que la misión de Dios en el mundo necesita de nuestra colaboración. No importa cuán pequeños o insuficientes nos sintamos. Él nos llama a ser instrumentos de su gracia. El orden con el que Jesús organiza a la multitud también tiene un significado profundo. Al pedir que se sienten en grupos, Él fomenta la comunidad. Vivimos en un mundo donde muchas veces estamos desconectados los unos de los otros. Incluso cuando estamos físicamente cerca. Jesús nos invita a vivir en comunión, reconociendo que no estamos solos en nuestro caminar y que juntos podemos enfrentar los desafíos de la vida. La gratitud que Jesús muestra antes de partirlos panes nos recuerda que el agradecimiento es una actitud clave para experimentar la abundancia de Dios. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, olvidando lo que ya hemos recibido. Cuando damos gracias, cambiamos nuestra perspectiva y abrimos nuestro corazón a recibir aún más bendiciones. El hecho de que todos comieran y se saciaran nos habla del deseo de Dios, de que experimentemos la plenitud. No es un Dios que da con medida, sino que derrama su amor y provisión de manera abundante. Esto nos desafía a confiar en su generosidad y a compartir esa abundancia con quienes nos rodean. En nuestras vidas, podemos identificar momentos en los que sentimos que no tenemos suficiente tiempo, suficiente energía, suficiente amor. Pero este Evangelio nos recuerda que, cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios, Él lo multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. No se trata de cuánto tenemos, sino de nuestra disposición a confiar en Él. La multiplicación de los panes y los peces también es un recordatorio de que los milagros de Dios a menudo ocurren en el contexto de la vida cotidiana. No siempre son eventos espectaculares, sino momentos en los que su amor y gracia transforman lo ordinario en algo extraordinario. Esto nos invita a estar atentos a los pequeños milagros que ocurren a nuestro alrededor cada día.
El acto de compartir el alimento tiene un eco directo en nuestra responsabilidad como cristianos. No solo se trata de alimentar el cuerpo, sino también de alimentar el alma. Vivimos en un mundo donde muchas personas sufren hambre espiritual, buscando sentido, amor y esperanza. Este Evangelio nos llama a ser portadores de ese alimento espiritual, compartiendo la palabra de Dios y el amor de Cristo con quienes lo necesitan. La abundancia que queda después del milagro nos habla de la capacidad de Dios para superar nuestras expectativas. A menudo limitamos a Dios con nuestras dudas y temores. Pero este relato nos desafía a soñar en grande y a confiar en que Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. El hecho de que los discípulos sean los encargados de recogerlas sobras también tiene un mensaje importante. Nos recuerda que nada de lo que Dios nos da debe desperdiciarse. Cada bendición, cada recurso, cada oportunidad es valiosa y debe ser utilizada para su gloria y para el bien de los demás. Este pasaje también es un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con los recursos materiales. A menudo vivimos con una mentalidad de escasez, acumulando más de lo que necesitamos por miedo a no tener suficiente. Pero Jesús nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en la generosidad y en la confianza en la providencia divina. La multitud que sigue a Jesús lo hace porque reconocen en él algo que trasciende lo material. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿qué buscamos en Jesús? ¿Buscamos solo lo que puede darnos? ¿O buscamos una relación más profunda con Él? Es un llamado a ir más allá de nuestras necesidades inmediatas y a abrirnos a una comunión plena con Cristo. La figura de Jesús como el buen pastor resalta nuevamente en este relato. Él no solo cuida de las necesidades espirituales de la multitud, sino también de las materiales. Esto nos enseña que nuestra fe debe ser integral, preocupándonos tanto por el bienestar espiritual como por el físico de los demás. Finalmente, este milagro nos invita a ser personas de esperanza. En un mundo lleno de desafíos y dificultades, el Evangelio nos recuerda que Dios siempre provee, incluso en los momentos más oscuros. Nos llama a ser portadores de esa esperanza, compartiendo con los demás el mensaje de su amor y su poder transformador. Cada vez que leemos este relato, somos invitados a vivirlo en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos ser instrumentos de la multiplicación de los panes y los peces hoy? ¿Cómo podemos compartir lo que tenemos, confiar en Dios y ser portadores de su amor en el mundo? Este Evangelio no es solo una historia del pasado, sino un llamado vivo a actuar en el presente. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.